Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, el video del día de hoy es un video totalmente de inspiración porque estuve realizando esa maletita que es muy parecida a la que ya había hecho para el Día de las Madres, pero aproveché que la estuve haciendo y con los pequeños retazos de papel que tenía, pues me puse a decorar ese portallaves que recién le compré a Claudia. Entonces les voy a mostrar algunas cositas. De hecho, de este proyecto les voy a dejar otro video totalmente en específico de él, pero ahorita más o menos les quiero mostrar cómo va a ser, para que si ustedes quieren realizar algo parecido, pues vayan viendo más o menos qué materiales van a necesitar. Y bueno, si a ustedes les interesan este tipo de videos donde yo les brindo ideas para inspirarlas a crear, quédense y vamos a comenzar. Y pues miren, chicas, vamos a empezar con este proyecto. Por aquí arriba les van a estar apareciendo las sugerencias para que ustedes puedan ver videos como por ejemplo de este que ya fue publicado, pero si quieren verlo a detalle van a poder darle clic ahí y los va a mandar directamente a esa liga. Esta maleta yo la estuve realizando para el Día de las Madres y está toda repleta y llenita de cosas de esta colección que sacó Prichos. Entonces por ahí, hermosa Marbella, te mando un beso y un abrazo. Hermosa, ella me pidió de favor que si yo le podía realizar una, si bien no igual, pues muy parecida, y se la estuve realizando con la misma bolsita. Ven que Prichos sacó colección del Día de las Madres con ese tipo de bolsa, entonces yo se la estuve realizando, aunque le aclaré que yo ya no tenía la bolsita con estos terminados en dorado, porque ven que de un lado venía en dorado y del otro lado ya no. Entonces a mí me quedaba, se puede decir que el otro lado, y pues quedó sumamente parecida, obviamente sin los destellos dorados, pero prácticamente todo lo demás viene siendo exactamente igual, está forradita completamente, e incluso pues también el contenido yo no tenía para colocarle lo mismo, pero sí le puse sus debidas divisiones para que ella le coloque lo que ella guste. Entonces quedó súper bonita esta maletita. Si ustedes quieren realizar algo muy parecido, pueden recurrir al video que yo les compartí. Es muy sencillo de hacer, únicamente necesitan comprar principalmente la maletita, que es de Fantasías Miguel, e incluso yo en línea no la encontraba y ella fue quien la consiguió directamente en tienda, y pues ya yo le estuve metiendo mano y dejándola súper bonita de nuevo. Y además de estos proyectos, de este proyecto que pues fue un pedido, en videos pasados les estuve mostrando esta adquisición con la bella Claudia Galván, que igual también aquí abajo les voy a dejar el link a su Facebook por si a ustedes les interesan ver los productos que ella vende, porque vende cosas nuevas de papelería, pero también vende artículos de segunda oportunidad o de segunda mano, como ustedes le llamen. Y yo le estuve comprando este portallaves, que por aquí les va a estar apareciendo la imagen original de cómo estaba, y les comenté que lo iba a intervenir. Y así fue como quedó el resultado, que me encantó. Estas semillas que incluía el portallaves son las semillas de la abundancia. Por ahí Cari Reyes y Diana Castillo incluso también me dejaron comentario cuando yo mostré esto en su forma original, que eran las 7 semillas de la abundancia. Era algo que yo ya sabía, e incluso les comenté que yo pensaba ponerle aquí ese confeti tubular que compré en Walmart. Lo coloqué junto con las semillas, que era mi idea, pero la verdad que no lucía bonito, a menos que hubiera puesto solo el confeti, y yo la verdad que no quería desechar las semillas porque son las 7 semillas de la abundancia. Y lo que decidí hacer fue lo siguiente, chicas, ahí pueden ver que metí hojitas y florecitas de ese tipo que son como metálicos. Y por ejemplo en este caso, vean, pegué algunas semillas, otras las dejé totalmente sueltas, pero se ve súper bonito. Entonces el portallaves quedó así y sigue siendo un adorno muy bonito, pero quienes tenemos ese tipo de creencias viene siendo algo muy bonito para que nos dé abundancia en el hogar. Lo que hice fue pintarlo igual con esa pintura Rose Gold o también oro rosado, que también pueden conseguir en Fantasías Miguel.
Y de los retacitos que yo tenía, estuve cortando esos pequeños pedazos para poder recubrir esas partes y que quedara de esta manera. Por la parte de atrás, como era un trozo grande, ahí sí ya no tuve, pero pues ese pedazo va a ir pegado a la pared, porque aquí tenemos estas dos aldabitas, por así decirlo, para que sea colgado, y entonces queda de esta manera. Me encantó el resultado, me fascinó, y pues por la parte de adentro también lo pinté y nos quedó de esta manera. Nos quedó pintado también en oro rosado por dentro con sus ganchitos, y por el frente la puertita quedó así. Me fascinó, me encantó, quedé súper enamorada del portallaves. Desde que yo lo vi me gustó, pero lo compré pensando precisamente en que lo quería alterar, y así fue como quedó este portallaves de la abundancia, que yo le voy a llamar así, porque pues trae semillas de la abundancia, y esto es para que esté en la entrada de mi casa. Ya hasta le asigné un lugar y ahí es donde va a quedar. Entonces sí se los quise compartir, aprovechando que estuve terminando ese pedido de Marbella, y pues que tenía los retacitos y que estuve pintando y demás. Dije, de una vez lo voy a hacer para compartirlo con las chicas. Así que si ustedes tienen algún artículo pues de madera, ya saben que con este tipo de bolsitas y pintándolos, creo que dejándoles únicamente el contorno le da un toque muy bonito. Y otro proyecto que les voy a estar compartiendo ya mucho más a detalle en otro video, pero que ahorita se los quiero mostrar el proceso, cómo es que va, y para que ustedes a lo mejor de sus materiales vayan viendo qué es lo que pueden utilizar. Con esa herramienta que yo estuve comprando de We Are Memory Keepers, yo hice estos sobres de esta medida. Incluso ustedes lo van a poder hacer a medida que ustedes quieran, pero la medida que yo utilicé fue esta, que ya se las diré en su momento cuando les deje el video súper a detalle. Y está hecho con sobrecitos. Aquí podemos ver de lado, están aquí los sobres. Ahorita voy a abrirlo para que lo vean, porque todavía no está terminado. Aquí le puse una shaker que es prácticamente igual a la que utilicé en ese tipo joyero o contenedor de los que vende Prichos, y yo lo coloqué en el centro de esa flor. Aquí estuve realizando otro igual para adornar lo que es la portada de este álbum. Como les comentaba, este álbum está compuesto de sobres como este, que no está cerrado, sino que está abierto. Es esta medida exactamente, y esta parte nos sirve para poner lo que es contenido, meter lo que nosotras queramos, que es lo que también falta que yo realice para mostrárselos mucho mejor. Y pues lo abrimos. Yo quise ponerle este listón muy grueso, que es en dorado, pero me encanta, se ve hacer muy bonito. Ustedes le pueden poner uno más delgado y con otro tipo de decoración. Entonces esto lo abrimos, y todavía por dentro pues le hace falta bastante. Lo que quería era mostrarles más o menos a ustedes que con este tipo de bolsas de Prichos vean todo lo que estuve realizando, porque incluso también estuve ayudándome de este papel para un portalápices con un marquito tipo pizarrón, que igual y por aquí arriba también les va a aparecer la sugerencia. Entonces hice varias cosas con este tipo de papel, y ustedes pueden sacarle ese provecho a los artículos de alguna manera que saca Prichos, que pareciera que no nos pueden rendir tanto, pero en realidad sí. Entonces yo estuve utilizando ese papel para hacer esto. Vean, de este lado fue donde estuve pegando lo que es el papel, y de este lado es donde yo voy a estar todavía decorando los sobres y poniéndole lo que es su contenido. Son 3, 4 y 5 sobres contenedores, y de este lado voy a estar poniendo otro tipo de decoración que ya lo verán súper a detalle. Por la parte de atrás está así, el listón va por debajo de esta parte, para que por la parte de atrás pues se vea completamente liso, y que incluso este nos pueda quedar así adornando paradito ya una vez que esté terminado. Obviamente aquí yo le dejé espacio. Si se dan cuenta, el listón pareciera que aquí tiene un espacio incluso abierto, pero la idea es que al momento de introducir distinto contenido pues esto se va ensanchando, y entonces este listón pues va a hacer que no nos quede totalmente ajustado, sino que dé un poquito de sí, para que
no nos quede tan presionado. Y pues chicas, esta idea muy próximamente también se las voy a compartir en el canal, pero quise aprovechar para compartirles ahorita, pues recordarles la maletita que hice del Día de las Madres, compartirles cómo quedó el portallaves, que sin duda, híjole, me fascinó. Muchas gracias, mi Clau, porque gracias a ti pues tuve este portallaves y pues ahorita ya lo alteré y me quedó, para mi gusto, me quedó muy lindo. Y pues próximamente les voy a estar compartiendo súper a detalle este otro proyecto. Como pueden ver, esas bolsas de Prichos, híjoles, les he sacado el jugo pero al máximo. Incluso les comento que todavía tengo retazos, por ejemplo de este tipo de retacitos fue de donde saqué para poderle poner al portallaves, porque todo esto pienso darle uso ahora que haga el contenido del álbum. Aprovecho cada retacito, incluso para hacer embellecedores lo pienso utilizar y darle uso al máximo a ese material que nosotros compramos en Prichos, que es bien económico y súper rendidor. Y bueno, chicas, pues esto fue todo por este video. Espero que les sirvan las ideas, espero que les sirvan esos pequeños tips que yo les comparto. Cuídense mucho, les mando un beso y un enorme abrazo y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.